Vamos a checar aquí que tenemos nuestro stencil del cangrejo, que ya todos lo deberíamos de tener como con la línea. Y lo que hay que ver es un poquito cómo vamos a combinar o cómo vamos a trabajar esto para hacer una propuesta un poco diferente en cuanto a la aplicación de colores. Lo primero que tenemos que ver es cómo hay una estructura ya básica, como del color natural que tendría este animal, pero justo nosotros, tomando en cuenta eso, podemos hacer variaciones y darle al cangrejo pues diferentes colores, ¿no? Podemos darle diferentes matizados y volverlo un poquito más interesante. Tal vez en la parte de la estructura puede ser algo realista, pero si nosotros sabemos trabajar algunos degradados diferentes, se puede generar algo pues más interesante. ¿Vale? Entonces les muestro eso como referencia y quiero que vean más o menos cómo sería el principio para hacer el coloreado. Lo primero que tenemos que entender es que si nosotros observamos este tatuaje o este diseño, podemos comenzar seleccionando algunas secciones en donde nosotros consideremos que podemos aplicar un poco de sombra negra, ¿vale? En el tatuaje, si se acuerdan, pues casi siempre trabajamos aplicando lo que serían primero los tonos más oscuros, lo que sería el negro, y posteriormente vamos a empezar a aplicar otras tonalidades. Entonces, lo primero que yo hago es tener un dibujo ahí más o menos cerrado, ayuda mucho para poder aplicar ciertos contrastes. Lo primero que yo voy a hacer es seleccionar partes que yo considere fuera del punto focal, en donde a lo mejor tenga yo chance de meter esta sombra oscura. Por ejemplo, aquí estas patas son una sección que va a quedar hasta el fondo y yo sé que ahí con seguridad puedo ocupar un contraste bastante alto. Ahora es importante que evitemos esto, ¿no? Que se nos emplaste. Si se dan cuenta, yo puedo meter aquí una sombra bastante oscura mientras deje un bordecito que evite que se mezclen. Aquí, por ejemplo, no estoy fijándome como tal en referencias, solamente estoy guiándome un poquito por las secciones que yo puedo trabajar. Por ejemplo, estas secciones que son oscuras, que están como aquí en el fondo. Y lo que yo estoy tratando de hacer es repartir como estos contrastes. ¿Qué quiere decir? Que debo de buscar en qué partes de mi tatuaje puedo yo meter cierta cantidad de oscuridad para hacer un equilibrio de contraste. Más allá de fijarme en volúmenes, más allá de fijarme en como tal en la estructura y el color y todo eso, estoy tratando de que más o menos todo mi tatuaje tenga la misma cantidad de negro de manera equilibrada. Por ejemplo, aquí donde le hace falta negro, en esta pinza, ¿no? El nosotros tener este tipo de anclas de contraste nos ayuda a que el diseño pues empiece a verse un poquitito más completo, sin necesidad incluso de meter color primero. Entonces aquí yo puedo elegir en dónde metemos un poquito más de ese contraste y también sobre todo entender un poquito esas variaciones de tono que a veces podemos tener. Esto tiene que empezar cada vez a fluir de manera más natural. ¿Cómo podemos hacer este tipo de ejercicios? Pues justamente podemos hacer nuestros dibujos o nuestros diseños, sacarles unas copias a la línea y ponernos a hacer esto, a sombrearlos. Ahora, por ejemplo, aquí hay secciones donde están, por ejemplo, los ojitos, que los ojitos de los cangrejos pues tienden a ser como
como negritos, según las referencias que yo estaba viendo. Son unos ojitos tan chiquitos que tienden a ser como solamente unos puntitos ahí, ¿no? Entonces yo tengo que tomar en cuenta eso para pues no clavarme con querer meter información así como los ojos que hicimos hace rato. Nada más ahí pues puedo aplicar un poquito de sombra y listo, ¿vale? De momento lo voy a dejar así y ya tengo ahí más o menos esta forma del sombreado. ¿Todos bien hasta ahí? Bueno, ya que tengo yo esto y que más o menos alcancé ciertos contrastes, le voy a meter un poquito nada más para que tenga ahí tantito. Lo de dibujo digital lo veremos un poquito más adelante. Lo que quiero es que veamos ahorita como tal lo del contraste. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestro cangrejito y vamos a empezar a meter los colores. Ahora tenemos que elegir una paleta. Por ejemplo, podemos elegir una paleta complementaria o una paleta análoga. Aquí lo importante es que elijamos colores que no estén tan saturados. Por ejemplo, este sería como un naranja. Y lo que hago es que voy a encimar un poquito a los colores que yo ya había metido este naranja. Si se dan cuenta, es un naranja bastante apagado, que está un poquito desaturado. Algo que hablábamos antes en las prácticas que habíamos hecho es justamente entender un poco el color con sus variaciones, o sea, con lo que yo le puedo hacer al color para que eso se adapte o cambie en ciertas formas. Entonces, si se acuerdan, ahorita si podemos ver los colores que vamos a elegir, tenemos 3 secciones, que es el tono, saturación y brillo. Entonces, por ejemplo, aquí este color, si nosotros lo vemos aquí en la pantalla, tenemos esta selección de color, donde tenemos estos 3 parámetros más bien: tono, saturación y brillo. Fíjense lo que pasa con el circulito. Por ejemplo, el brillo lo que hace es acercarlo más a negros o más a blancos. El saturación lo que hace es hacer el color más puro o irlo degradando, diluyendo y acercarlo a grises. Y el tono lo que hace es la variación del tono. Entonces nosotros tenemos que saber que obviamente en digital pues eso es más fácil, pero si quisiéramos hacer eso de forma análoga, tendríamos que comprender un poquito qué le tendría yo que echar a un color para que se volviera, por ejemplo, de otro tono. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un azul y lo quisiera transformar a otro tono, por ejemplo, que fuera verde, ¿qué le tendría que echar a ese tono? Amarillo. Entonces, para cambiarlo de tono, le necesito echar otro color. ¿Sí se entiende? Para cambiarlo de saturación, por ejemplo, si yo tuviera un azul y fuera un azul saturado y lo quisiera yo desaturar, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué le puedo echar al azul? Le puedo echar su complementario, que sería el naranja, o le puedo echar gris para que se vaya desaturando. ¿Sí se entiende? Ahora, si yo lo quiero oscurecer o iluminar, ¿qué le tendría que echar? Ese es fácil. Blanco o negro, ¿vale? Entonces siempre tendríamos que entender eso. Bueno, aquí fíjense que ya empezamos a aplicar el color y ese color va encadenado a la sombra que ya habíamos aplicado.
Este color es un color desaturado y nos permite justamente agregar un tono que esté un poquito más saturado y que empiece a darle sensación de brillo. Que lo que va a hacer esto es que el color se empiece a ver más brillante, y a lo mejor desde el principio empezamos con un color un poquito más opaco y nos da la sensación de que nuestro tatuaje va a quedar nuestro dibujo va a quedar oscuro. Pero realmente si empezáramos a ensamblar luego estos colores, por ejemplo los colores más brillantes con los tonos negros, el contraste es muy abrupto, es muy marcado, se ve muy fuerte. ¿Sí se entiende? Entonces por eso es importante ocupar tonos que sean un poquitito más desaturados y un poquito más oscuros para generar el ensamble. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Entonces no es buena idea ocupar luego los tonos saturados. Y de hecho aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, el dibujo ya se empieza a ver más o menos brillante. Y todavía estamos ocupando tonos medios. O sea, todavía este naranja no es el naranja más chillón de nuestra paleta, sino que es un naranja pues un poquito medio. Está cercano a los tonos de luz, pero no es el más brillante. ¿Sí se entiende? Y eso nos permite ir manipulando nuestra paleta de color. ¿Todos bien hasta ahí? Luego aquí, fíjense, vamos a agarrar y vamos a ocupar otro tono, que es un tono todavía más desaturado, para meter aquí un poquito, un tono como grisáceo, color crema, que es igual a una variante del naranja, pero en una forma desaturada. Tener las selecciones bien hechas evita que pase esto. Entonces, por ejemplo, aquí este segmento está abierto y por eso pasa eso, pero no ocurre nada ahí con eso. Simplemente le podemos dar el pase, generar otra capa, dar el pase, tratar de no salirnos. Tratamos de no salirnos, y si nos salimos, borramos lo que haya sucedido ahí extra. Ahora, nosotros somos diseñadores, también podríamos ser ilustradores, pero en el diseño no queremos tal vez resultados tan pulcros, tan limpios, porque este diseño realmente se va a tatuar. Entonces, por ejemplo, hay trucos como el truco de duplicar la línea y darle un desenfoque gaussiano. Vean lo que hace. Como que unifica un poquito. ¿Sí lo ven? Como que unifica un poquito esos errores que puede haber por ahí. Y bueno, hasta aquí pues es un cangrejo normal, ¿no? Aquí lo que podemos hacer justamente es aplicar algunos brillitos, y eso le da puede ser cierta sensación plasticosa, depende mucho de cómo trabajemos los brillitos, ¿no? Y eso pues aquí nos indica que el caparazón está un poquito más húmedo o brillante. Hay modos de fusión que lo que hacen es justamente estos brillos, porque aquí se ve como un cangrejito, pues se ve chido, pero se ve como medio plástico, ¿no? Pero vean cómo cambia mucho la forma, nada más aplicando ciertos brillitos. Y obviamente eso en el tatuaje es lo que luego hace que tú veas esto y tú digas, no mames, se ve que brilla, pero realmente es los efectos visuales, ¿sí se entiende? O sea, no es las tintas, sino que ahí logramos aplicar brillos de forma, pues, como intencional. Hay algunas formas, por ejemplo, de ponerle aquí luz suave, que lo que hace es suavizar ese brillo y ya no es blanco absoluto, sino que ya es un tono. ¿Sí se alcanza a ver? Hasta aquí el cangrejo está normal, ¿no? O sea, es un cangrejo normal. Por ejemplo, aquí le podemos poner sus
sus puntitos negritos que tiene ahí de como ojos, y justamente generar aquí el contraste que hemos hablado tanto, que es el contraste del 0 al 100 en el punto focal. Entonces eso va a ayudar a que pues por ahí se entienda que esos son sus ojitos, ¿no? ¿Hasta ahí todo es bien? ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es estas capas, las vamos a agrupar, y ya tenemos aquí nuestro coloreado que hicimos. Igual al coloreado le puedo aplicar un poco de desenfoque gaussiano y hacerlo que se unifique un poquito más. Ahora aquí viene la parte interesante y lo que vamos a hacer en esta práctica. Vamos a duplicar la capa y lo que vamos a hacer es justamente moverle el tono. Entonces ya con un mismo coloreado yo tengo la posibilidad de observar diferentes colores, ¿sí? En este caso puedo ocupar paletas que yo ya esté consciente de que funcionan bien. Por ejemplo, una podría ser la paleta complementaria, que por ejemplo el complementario, si yo veo el círculo cromático, aquí está el círculo. La complementaria del azul sería el naranja. Están opuestos. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ahora, aquí es importante, yo acabo de cambiar en cuestión del tono, pero ahora, por ejemplo, lo que quiero es cambiarlo en cuestión de el brillo. Por ejemplo, le puedo subir un poquito más el brillo, aumentar un poquito más la saturación, ¿sí? Y esta capa puedo bajarle un poco el brillo, que se vuelva un poquito más oscura, y a esta reducirle la saturación. ¿Qué quiere decir? Que acabo de generar triple contraste. El naranja es desaturado y el azul es saturado. El naranja es oscuro y el azul es brillante. Y el naranja es el complementario del azul, obviamente. ¿Qué pasa? Que ahora que ponga yo el azul, puedo comenzar a borrar ciertas partes y generar transiciones de tono. Entonces yo le puedo hacer ahí unas pinzas que sean, a lo mejor elegir de forma adecuada cada sección. Por ejemplo, que tenga nuestro cangrejito que sea un cangrejo que pase de azules a naranjas, ¿no? Y se ve chido. Ahora, ¿qué es lo padre de esto? Que si yo pruebo diferentes formas, por ejemplo, puedo hacer esto, o puedo trabajar con una paleta análoga que cambie de rosa a naranja, ¿sí? O de rosa a violeta, ¿sí? Y ahí, sin complicarme tanto la vida, ya generé transiciones interesantes de color. Generalmente, como les dije, podríamos meter muchas y hacerlo como un arco iris completo, casi. Pero ustedes saben que también el tener cierta sutileza al momento de elegir paletas de color nos permite que podamos trabajar un poquito más seguros y hacer cosas que se van a ver bien de inicio. Con el paso del tiempo ustedes ya pueden lograr cambiar un poquito eso. Por ejemplo, aquí está una propuesta, ¿sí? Y después, si ya tenemos todo esto, y por ejemplo tenemos un contraste ahí que nos es viable, podemos ya después mover todo el contraste junto. Entonces, por ejemplo, ver
posibilidades. Por ejemplo, aquí es una transición análoga y podemos ver opciones, ¿no? Por ejemplo, un cangrejo que se vea de un verde aqua a un verde amarillo, o un cangrejo que vaya de naranjas a magentas o de azules a verdes. ¿Sí se entiende? Eso en cuestión de que sea una paleta análoga. Como les dije, siempre debe de haber un tono oscuro y un tono claro. Por ejemplo, si yo hago aquí esta parte oscura y esta parte clara, ¿por qué no funciona tan bien? Porque ¿a dónde se va el punto focal? A las pinzas. Entonces es como cuando ustedes iluminan algo, ¿no? Ustedes pueden dirigir la vista hacia donde ustedes quieren que se encuentre. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces ahorita? Vamos a trabajar un poco en la parte de aplicar las sombras para su cangrejo y que las hagan de manera equilibrada, y eso se queda para que en la próxima sesión apliquemos el color, ¿vale? Lo que vamos a tratar de hacer es justamente esto, llegar más o menos a que su cangrejito tenga bien repartidos los valores de negro, y después vamos a aplicar lo que sería el color, y posteriormente vamos a aplicar las transiciones, ¿vale? Recuerden que no nos tenemos que preocupar ahorita todavía por el color, sino nada más por la parte de aplicar los negros. Y al final solamente vamos a buscar ahí una transición que sea funcional, y podemos probar varios métodos, ¿no? Por ejemplo, aquí cambié, ahora la parte de arriba es naranja, la parte de abajo es azul, ¿no? Entonces todo esto lo podemos probar y tener ya una transición de color un poquito más interesante. Ya se vuelve un cangrejito que incluso podríamos hacerlo como como así, ¿no? Como medio psicodélico. ¿Sí se entiende? Lo chido de esto es que incluso cuando ustedes hacen un diseño, pueden empezar a darle una presentación diferente, donde a la gente le permitan ver propuestas de color de manera rápida. Entonces eso también es algo padre, porque a veces el cliente puede elegir un poquito mejor su tatuaje cuando no nada más se le presentó una propuesta, sino que ahí le puedes decir, mira, pues este es tu diseño y tenemos estas posibilidades, y ya tú decides cuál es la que te gusta, ¿vale? ¿Se entendió? ¿Sí?